Pastoral del 23 de septiembre. Padre Pío de Pietrelcina, santo. Conociendo el tesoro de nuestra Iglesia Católica, un santo a la vez. El Padre Pío, un humilde fraile que ora. Al igual que el apóstol Pablo, puso a la cumbre de su vida y de su apostolado la cruz de su Señor como su fuerza, su sabiduría y su gloria. Inflamado de amor hacia Jesucristo, se conformó a Él por medio de la inmolación de sí mismo por la salvación del mundo. En el seguimiento y la imitación de Cristo crucificado, fue tan generoso y perfecto que hubiera podido decir: con Cristo estoy crucificado, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Derramó sin parar los tesoros de la gracia que Dios le había concedido con especial generosidad a través de su ministerio, sirviendo a los hombres y mujeres que se acercaban a Él, cada vez más numerosos y engendrando una inmensa multitud de hijos e hijas espirituales. Este dignísimo seguidor de San Francisco de Asís nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, arquidiócesis de Benevento, hijo de Grazio Forgione y de María Giuseppa de Nunzio. Fue bautizado el día siguiente recibiendo el nombre de Francisco. A los 12 años recibió el sacramento de la confirmación y la primera comunión. El 6 de enero de 1903, cuando contaba con 16 años, entró en el noviciado de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos de Morcone, donde el 22 del mismo mes y año vistió el hábito franciscano y recibió el nombre de Fray Pío. Acabado el año de noviciado, emitió la profesión de los votos simples y el 27 de enero de 1907 la profesión solemne. Después de la ordenación sacerdotal, recibida el 10 de agosto de 1910 en Benevento, por motivos de salud permaneció con su familia hasta 1916. En septiembre del mismo año fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo y permaneció ahí hasta su muerte. Enardecido por el amor a Dios y al prójimo, el Padre Pío vivió en plenitud la vocación de colaborar en la redención del hombre, según la misión especial que caracterizó toda su vida y que llevó mediante la dirección espiritual de los fieles, la reconciliación sacramental de los penitentes y la celebración de la Eucaristía. El momento cumbre de su actividad apostólica era aquel en el que celebraba la Santa Misa. Los fieles que participaban en la misa percibían la altura y profundidad de su espiritualidad. En el orden de la caridad social se comprometió en aliviar los dolores y las miserias de tantas familias, especialmente con la fundación de la Casa del Alivio del Sufrimiento, inaugurada el 5 de mayo de 1956. Para el Padre Pío, la fe era la vida. Quería y hacía todo a la luz de la fe. Estuvo dedicado asiduamente a la oración. Pasaba el día y gran parte de la noche en coloquio con Dios. Decía: en los libros buscamos a Dios, en la oración lo encontramos. La oración es la llave que abre el corazón de Dios. La fe lo llevó siempre a la aceptación de la voluntad misteriosa de Dios. Nuestro santo estuvo siempre inmerso en las realidades sobrenaturales. No era solamente el hombre de la esperanza y de la confianza total en Dios, sino que infundía con las palabras y el ejemplo estas virtudes en todos aquellos que se le acercaban. El amor de Dios le llenaba totalmente, colmando todas sus esperanzas. El Padre Pío tuvo la capacidad de leer los corazones y las conciencias. Tenía el don de profecía y la curación milagrosa por el poder de la oración. Además tenía el don de la bilocación, que consiste en estar en dos lugares al mismo tiempo, y la sangre de sus estigmas tenía fragancia de flores. A los 5 años de edad tuvo una aparición del Sagrado Corazón de Jesús. El Señor puso su mano sobre la cabeza del pequeño Francisco, y éste prometió a San Francisco que sería un fiel seguidor suyo. El curso de su vida y su vocación quedaría desde ese momento sellado. El Padre Pío se ofrece a tan corta edad como víctima. Este año marcaría la vida de Francisco para siempre. Empieza a tener apariciones de la Santísima Virgen que continuarían por el resto de su vida. También tenía trato familiar con su ángel guardián, con el que tuvo la gracia de comunicarse toda su vida y el cual sirvió grandemente en la misión que él recibiría de Dios. Es también a esta edad que los demonios comenzaron a torturarlo. El niño acostumbraba a cobijarse bajo la sombra de un árbol particular durante los cálidos y soleados días de verano. Amigos y vecinos testificaron que fueron, en más de una ocasión, las veces que le vieron pelear con lo que parecía su propia sombra. Estas luchas continuarían por el resto de sus días.
A solo 2 años después de haber entrado al seminario, el fraile Pío experimenta por primera vez la bilocación. Rezando acompañado de otro fraile en el coro, una noche fría de enero de alrededor de las 11 de la noche, se encontró a sí mismo muy lejos en una casa muy elegante, en la cual un padre de familia agonizaba en el mismo momento que su hija nacía. Nuestra Santísima Madre se le apareció al fraile Pío diciéndole: «Encomiendo a esta criatura a tus cuidados. Es una piedra preciosa sin pulir. Trabaja en ella, lústrala, hazla brillar lo más posible, porque un día me quiero adornar con ella». A lo que él contestó: «¿Cómo puede ser esto posible si soy un pobre estudiante, y todavía ni siquiera sé si tendré la fortuna de llegar a ser sacerdote? Y si no llegara a ser sacerdote, ¿cómo podría ocuparme de esta niña estando tan lejos?». La Virgen le contestó: «No dudes, será ella quien venga a ti, pero la conocerás de antemano en la Basílica de San Pedro». Inmediatamente se encontró de nuevo en el coro, donde había estado rezando minutos antes. 18 años más tarde, esta niña se presentó en la Basílica de San Pedro, agobiada y buscando a un sacerdote con quien pudiera confesarse y recibir dirección espiritual. Ya era tarde y la basílica iba a cerrar. Miró a su alrededor y vio a un fraile entrar en el confesionario y cerrar la puerta. La joven se le acercó y comenzó a compartirle sus problemas. El sacerdote absolvió sus pecados y le dio la bendición. La joven, en agradecimiento, quiso besarle la mano, pero al abrir el confesionario solo encontró una silla vacía. Un año después, la joven fue en peregrinación a San Giovanni Rotondo. El padre Pío caminaba por los pasillos de las celdas repletos de peregrinos y al ver a la joven entre ellos la señaló diciendo: «Yo te conozco, tú naciste el día que tu padre murió». La joven, sorprendida, esperó largo rato para poderse confesar con el padre y aclarar sus inquietudes. El padre Pío le recibe en el confesionario con estas palabras: «Mi hija, has venido finalmente. He esperado tantos años por ti». La joven, aún más sorprendida, le manifestó que él estaba equivocado, siendo esta la primera vez que ella visitaba a San Giovanni, a lo que el padre Pío contestó: «Ya tú me conoces, viniste a mí el año pasado en la Basílica de San Pedro». La joven se convirtió en su hija espiritual, obedeciendo siempre sus consejos. Se casó y formó una sólida y ejemplar familia cristiana. Durante su primer año de ministerio sacerdotal, en 1910, el padre Pío manifiesta los primeros síntomas de los estigmas. En una carta que escribe a su director espiritual, los describe así: «En medio de las manos apareció una mancha roja, del tamaño de 1 centavo, acompañada de un intenso dolor. También debajo de los pies siento dolor». Estos dolores en las manos y los pies del padre Pío son los primeros recuentos de los estigmas que fueron invisibles hasta el año de 1918. Una vez, el dolor que el padre Pío experimentó fue tan agudo que se sacudió las manos, las cuales sentía que se le quemaban, a lo que su madre preguntó: «¿Qué es eso? ¿Es que ahora también tocas guitarra?». El padre Pío se limitó a no responder. Este tiempo, en su pueblo natal, fue un periodo de grandes combates espirituales con el demonio, pero también de grandes consuelos a través de éxtasis y fenómenos místicos, tanto interiores como exteriores, espirituales y físicos. El demonio solía aparecérsele de distintas maneras. Algunas veces lo hacía en apariencia de animales, de mujeres bailando danzas impuras, de carceleros que lo azotaban e incluso bajo la apariencia de Cristo crucificado, de su ángel de la guarda, San Francisco de Asís, la Virgen María, también bajo la apariencia de su director espiritual, su provincial, etc. Pero después de estos asaltos del demonio, era consolado con éxtasis y apariciones de Jesús, la Santísima Virgen María, su ángel guardián, San Francisco y otros santos. El 12 de agosto de 1912 experimentó por primera vez la llaga del amor. El padre Pío le escribió a su director espiritual explicándole lo sucedido. «Estaba en la iglesia haciendo mi acción de gracias después de la Santa Misa, cuando de repente sentí mi corazón herido por un dardo de fuego hirviendo en llamas, y yo pensé que me iba a morir». Sin duda alguna, lo que ha hecho famoso al padre Pío es el fenómeno de los estigmas, las 5 llagas de Cristo crucificado que llevó en su cuerpo visiblemente durante 50 años. Un poco más después de un mes de haber recibido el traspaso del corazón, el padre Pío recibe las señas, ahora visibles, de la pasión de Cristo. El padre Pío describe este fenómeno y gracia espiritual a su director por obediencia. Era la mañana del 20 de septiembre de 1918. Yo estaba en el coro haciendo la oración de acción de gracias de la misa y sentí poco a poco que me elevaba a una oración siempre más suave. De pronto, una gran luz me deslumbró y se me apareció Cristo que sangraba por todas partes.
De su cuerpo llagado salían rayos de luz, que más bien parecían flechas que me herían los pies, las manos y el costado. Cuando volví en mí, me encontré en el suelo y llagado. Las manos, los pies y el costado me sangraban y me dolían hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme. Me sentía morir y hubiera muerto si el Señor no hubiera venido a sostenerme el corazón que sentía palpitar fuertemente en mi pecho. A gatas me arrastré hasta la celda. Me recosté y recé. Miré otra vez mis llagas y lloré, elevando himnos de agradecimiento a Dios. Los estigmas del Padre Pío eran heridas profundas en el centro de las manos, los pies y el costado izquierdo. Tenía manos y pies literalmente traspasados y le salía sangre viva de ambos lados, haciendo del Padre Pío el primer sacerdote estigmatizado en la historia de la Iglesia, aclarando que San Francisco de Asís no era sacerdote. Los médicos que observaron los estigmas del Padre Pío no pudieron hacer cicatrizar sus llagas ni dar explicación de ellas. Calcularon que perdía una copa de sangre diaria, pero sus llagas nunca se infectaron. El Padre Pío decía que eran un regalo de Dios y una oportunidad para luchar por ser más y más como Jesucristo crucificado. Las conclusiones de los médicos y especialistas llamados a verificar los estigmas del Padre Pío fueron que estos tenían un origen que los conocimientos científicos estaban muy lejos de explicar. La razón de su existencia estaba más allá de la ciencia humana. La caridad era el principio inspirador de su jornada, amar a Dios y hacerlo amar. Su preocupación particular era crecer y hacer crecer en la caridad. Expresó el máximo de su caridad hacia el prójimo, acogiendo por más de 50 años a muchísimas personas que acudían a su ministerio y a su confesionario, recibiendo su consejo y su consuelo. Era como un asedio, lo buscaban en la iglesia, en la sacristía y en el convento, y él se daba a todos, haciendo renacer la fe, distribuyendo la gracia y llevando la luz. Pero especialmente los pobres, en quienes sufrían y en los enfermos. Él veía la imagen de Cristo y se entregaba especialmente a ellos. Ejerció de modo ejemplar la virtud de la prudencia, obraba y aconsejaba a la luz de Dios. Su preocupación era la gloria de Dios y el bien de las almas. Trató a todos con justicia, con lealtad y gran respeto. Brilló en él la luz de la fortaleza. Comprendió bien pronto que su camino era el de la cruz y lo aceptó inmediatamente con valor y por amor. Experimentó durante muchos años los sufrimientos del alma. Durante años soportó los dolores de sus llagas con admirable serenidad. Cuando tuvo que sufrir investigaciones y restricciones en su servicio sacerdotal, todo lo aceptó con profunda humildad y resignación. Ante acusaciones injustificadas y calumnias, siempre cayó confiando en el juicio de Dios, de sus directores espirituales y de la propia conciencia. Recurrió habitualmente a la mortificación para conseguir la virtud de la templanza, de acuerdo con el estilo franciscano. Era templado en la mentalidad y en el modo de vivir. Consciente de los compromisos adquiridos en la vida consagrada, observó con generosidad los votos profesados. Obedeció en todas las órdenes de sus superiores, incluso cuando eran difíciles. Su obediencia era sobrenatural en la intención, universal en la extensión e integral en su realización. Vivió el espíritu de pobreza con tal desprendimiento de sí mismo, de los grandes terrenos, de las comodidades y de los honores. Tuvo siempre una gran predilección por la virtud de la castidad. Su comportamiento fue modesto en todas partes y con todos. Se consideraba sinceramente inútil, indigno de los dones de Dios, lleno de miserias y a la vez de favores divinos. En medio de tanta admiración del mundo repetía: quiero ser solo un pobre fraile que reza. Su salud, desde la juventud, no fue muy robusta y especialmente en los últimos años de vida empeoró rápidamente. La hermana muerte lo sorprendió preparado y sereno el día 23 de septiembre de 1968 a los 81 años de edad. Sus funerales se caracterizaron por una extraordinaria concurrencia de personas. El 20 de febrero de 1971, apenas 3 años después de su muerte, Pablo VI, dirigiéndose a los superiores de la orden capuchina, dijo de él: mirad qué fama ha tenido, qué clientela mundial ha reunido en torno a sí. Pero, ¿por qué? Tal vez porque era un filósofo, porque era un sabio, porque tenía medios a su disposición, porque celebraba la misa con humildad, confesaba desde la mañana a la noche y era, difícil decirlo, un representante visible de las llagas de nuestro Señor. Era un hombre de oración y de sufrimiento. Ya durante su vida gozó de notable fama de santidad, debido a sus virtudes,
a su espíritu de oración, de sacrificio y de entrega total al bien de las almas. En los años siguientes a su muerte, la fama de santidad y de milagros creció constantemente, llegando a ser un fenómeno eclesial extendido por todo el mundo y en toda clase de personas. De este modo, Dios manifestaba a la Iglesia su voluntad de glorificar en la tierra a su siervo fiel. Para la beatificación del Padre Pío, la postulación presentó al dicasterio competente la curación de la señora Consiglia de Martino de Salerno, Italia, y el 21 de diciembre de 1998 se promulgó en presencia de Juan Pablo II el decreto sobre el milagro. El 2 de mayo de 1999, en la plaza de San Pedro, su santidad Juan Pablo II, con su autoridad apostólica, declaró beato al venerable siervo de Dios, estableciendo el 23 de septiembre como fecha de su fiesta litúrgica. Para la canonización del Beato Pío de Pietrelcina, la postulación ha presentado al dicasterio competente la curación del pequeño Mateo Pío Colella, de San Giovanni Rotondo. Sobre el caso, el 20 de diciembre, en presencia de Juan Pablo II, se promulgó el decreto sobre el milagro y el 26 de febrero de 2002 se promulgó el decreto sobre la canonización. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, regálame un me gusta y si lo deseas, suscríbete al canal.